Y a mí me parece que la gente no está preparada para tener redes sociales, ¿verdad? Hay gente buena que comete un error. Cuando estuvo Juanjo por acá, un accidente de tránsito, todos estamos expuestos a cometer un error en el volante, ¿verdad? Eso le pertenece al dueño que está en otro país incluso. Entonces usted no puede limitar eso. Es importante porque las redes sociales nos capturan dentro del celular y nos permiten dar opinión, pero solo consumimos pequeños videos o pequeños extractos sin conocer todo el fondo realidad que hay, el riesgo, ¿verdad? Si la persona sí realmente es culpable, ¿por qué va a someterse al proceso pudiendo irse? Entonces, decir, ok, yo cometí el delito o me están culpando a mí de un delito que yo no cometí, yo no tengo problema en ponerme en someterse al proceso. Bienvenidos a un episodio más de Qué Legal Podcast, gracias a Legal Coach CR. El día de hoy está todo el staff de la casa. Carlos Roberto, Mari, ¿cómo están? Pura vida. ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Espero que los empiece a enumerar en algún momento. No, por supuesto que están enumerados, ahí van saliendo poco a poco y hay que ser constantes. La próxima vez que usted me invite, entonces así, vamos al episodio número XXX. No, es que ya no es invitación, ya yo les mando a ustedes en el chat, tal día grabamos y aquí estamos, ¿verdad? Y nada más nos caemos. Ya sí, no acomodan el horario ustedes, yo me acomodo a peyoyo. Pero bueno, demos inicio, como siempre, una historia. Siempre tenemos una situación y tratar de educar a la gente con diferentes situaciones. Ahora Carlos decía, no, pero yo de qué voy a saber. No, al contrario, más bien puede hacer un montón de aportes. Inclusive es parte también tal vez de esa opinión, porque vamos a tocar un tema bastante controversial. Delicado, la gente no le va a gustar, yo creo. Y usted me trae yo con lo inapropiado que soy para hablar. Pero bueno, y esa es la idea, porque hemos tenido episodios ya muy formales últimamente, ¿ves? Ya este está como más liberado, digamos, más tranquilos. Pero di, Mari, en realidad vos sos la que propusiste la idea y contanos, a ver. Bueno, el tema de hoy es la reinserción social, ¿verdad? Tenemos mucha población privada de libertad. Pausa, dijo. ¿Qué es la reinserción social? Para el lenguaje costarricense es una persona que estuvo privada de libertad, o sea, en la cárcel, sale en libertad, ya cumplió su pena y ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Exactamente. Eso es lo que específicamente se quiere tocar acá, ¿verdad? Realmente, ¿cómo es esa reinserción social de esa persona? O más bien, existe esa reinserción social, ¿verdad? Porque es algo que se las trae porque vemos demasiados casos y decimos, ay, pero se salió hace 15 días y ya está delinquiendo otra vez y ya está otra vez adentro, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el encargado de que hace esa reinserción o cómo se le capacita a esa persona? ¿Quién debería ser? Eso es parte de todas esas cuestionantes, ¿verdad? Que nos hacemos, y inclusive como población, como ciudadano, y como profesional, que uno dice, bueno, realmente existe una reinserción social, porque acá lo importante es establecer que nuestro derecho penal, el fin que tiene, ¿verdad? Con la pena privativa de libertad, es de que exista una reinserción social para esa persona privada de libertad. Pero ahí realmente entramos en eso de que si existe o no existe, o otra muy diferente, si la persona quiere reinsertarse a la sociedad, ¿verdad? Que también es muy diferente. Entonces, ese choque es el que se va a exponer, ¿verdad? En ese caso, bueno, tengo el conocimiento de una persona sentenciada, cumple la mitad de su pena. Entonces, toma el beneficio penitenciario y sale, ¿verdad? Sale y esa persona es atacada completamente en redes sociales. Entonces, poner sobre la mesa, es una persona que sí, estamos de acuerdo, cometió un delito, ¿verdad? Por el cual ya pagó la mitad de su pena y es atacada en redes sociales. Al punto de que esa persona cae en una depresión. Ahora las redes sociales, ¿verdad? Básicamente es nuestro pan de cada día. Yo levantando la mano porque no sé nada. Y esa persona lo que hace es intentar desvivirse. Entonces, ¿hasta qué punto esa persona realmente estaba preparada para reinsertarse a la sociedad? ¿O qué
elementos, proyectos, herramientas se tuvo dentro del centro penitenciario para eso, ¿verdad? Y si como sociedad estamos adecuados a recibir a una persona en esa condición. Es que usted tocaba un tema que yo más o menos sé, que son las redes sociales. Y a mí me parece que la gente no está preparada para tener redes sociales, ¿verdad? Porque no hay una conciencia. Nosotros, vamos a ver cómo lo pongo, porque es que como no es el tema mío. Tranquilidad. Juzgamos con mucha celeridad, ¿verdad? Y en las redes sociales nos permite poner cuanta cosa se nos ocurra si el teclado lo permite. Como dices, todos nos creemos dueños de la verdad. Detrás del teclado, exactamente. Entonces, yo siento que parte de la reinserción, y yo no sé quién maneja ese proceso, debería de darle a la gente, a los que están recluidos, una capacitación psicológica o profesional sobre, yo creo que vos deberías de no tener redes sociales apenas salís, porque eso es algo que no podemos controlar. Eso le pertenece al dueño que está en otro país incluso. Entonces usted no puede limitar eso. Es para que usted se mete ahí, para empezar. Y no estoy diciendo que no lo tengan, ¿verdad? Porque es que el problema es la cultura. De hecho, ahí les voy a recomendar después un documental, si ustedes me dan permiso de decirle el nombre. Se llama ya se me olvidó. Me da permiso. Ahorita búsquelo en Google. Espérese. No cambien la cámara. Se llama El dilema de las redes sociales. Ok. Búsquelo. Es muy importante porque las redes sociales nos capturan dentro del celular y nos permiten dar opinión, pero solo consumimos pequeños videos o pequeños extractos sin conocer todo el fondo realidad que hay. Entonces creo que eso no estamos todavía preparados para generalmente para entenderlo o para darle chance a una persona, pero ya no interrumpo más. Sigo escuchando. No, súper bien la intervención, porque ¿sabes qué es también, Carlos? Que a raíz de eso, de específicamente eso que decís, como no se conoce todo el contexto, ¿verdad? De la situación real, entonces nos creemos con la potestad entonces de comentar. Y tal vez es algo nada más porque pusieron, ay, fulano de tal, que salió, que aquí, que allá, y entonces uno llega y comenta, ¿verdad? Sin realmente tomarse el tiempo de, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Qué fue lo que cometió? ¿Fue él o solo o fueron varios? ¿Qué llevó a esa persona a cometer ese error? ¿Dónde creció esa persona? ¿Qué tanto estado de vulnerabilidad tenía a nivel social para llegar y cometer un delito? Eso casi nadie se lo pregunta. Nada más llegamos y comentamos. Correcto. Y es que, digamos, ahora lo mencionamos. El fin de la pena. Ahí es donde inicia todo. Ok, ya en diferentes capítulos hemos hablado de que sí, hay gente buena, hay gente que no. Hay gente buena que comete un error. Cuando estuvo Juanjo por acá, un accidente de tránsito, todos estamos expuestos a cometer un error en el volante, ¿verdad? Y acabar tal vez con una vida o lesionar algún bien, y por ello puede ser que terminemos pagando una pena. Pero ¿cuál sería el fin de esa pena, verdad? ¿Qué es lo que la gente tiene que entender? Que las penas privativas de libertad o la pena, si en algún caso te toca cumplirla con un brazalete, los diferentes beneficios que hay, si es tu primera vez, etcétera, etcétera, que lo hemos hablado con anterioridad, tiene un fin. Todo tiene un fin y nos lleva a eso, a ese proceso que dice usted, ok, cumple la pena, que tal vez podrías explicar ahorita a la gente y a Carlos acá, ¿por qué cumple media pena? ¿Qué son esos beneficios? ¿Y qué se hace mientras usted está privado de libertad? Usted tiene que cumplir ciertas cosas y está ahí. Está la persona que si quiere se pone su call center, ¿verdad? Dentro de la reforma. Eso es lo que la mayoría de gente creemos, ¿verdad? Usted está ahí guardado nada más haciendo nada y comiendo al almuerzo, el desayuno y la cena y lleva un ratico de sol. Eso es lo que uno tiene como percepción, porque primero uno no lo vive, o por lo menos la mayoría de la gente no lo ha tenido que vivir ni visitar un pariente ahí. Entonces, tras de eso, delinquen desde ahí y uno les agarra cólera. Correcto, ¿no? Y toda la razón, pero hay que entender un montón de cosas. O sea, yo pienso en la canción del Rookie, ¿verdad? Donde dice que la mamá es la que lo visita, se pone a llorar. O sea, hay que entender todo el contexto, porque si ven a una señora todos los días llevándole comida, quiere decir que la comida no es tan buena, ¿verdad? Y no come 3 veces. Entonces, ese sacrificio de esa madre o ese familiar, esa esposa que lo visita día a día,
por un error, pensemos que fue un error que usted cometió y por ese error estás ahí el tiempo que sea, ¿verdad? No podemos estigmatizar a esa señora. Entonces ahí es donde tenemos que abrir la mente y es donde de verdad uno dice, y los profesores que uno tuvo en el tiempo y la literatura, es que te abre la mente, la verdad, conocer otros medios, porque siempre, yo lo he dicho acá, hay gente buena, hay gente no tan buena, gente mala, pero no podemos juzgar a todos por igual, ¿verdad? Y estar ahí es un error que lo puede cometer cualquiera. Claro, y es que tenemos que, bueno, primero plasmar, ¿verdad? Que tenemos diferentes tipos de población privada de libertad, porque entonces tenemos a las personas indiciadas que se le llaman, que son los que están privados de libertad, pero por medio de una prisión preventiva. O sea, quiere decir que usted todavía no sabe si se va a quedar ahí o lo van a sacar, ¿verdad? Pero tienes que estar ahí. O las personas que están sentenciadas, que esas sí son las que están cumpliendo una pena, ¿verdad? Entonces, partiendo primero de ese hecho, acá en nuestro país todo el mundo está revuelto. Entonces, puedes vos ser un sentenciado por un delito mayor, hablemos de un homicidio, y puede ser que yo por un robo agravado esté ahí como indiciada, ¿verdad? Eso incluye los de pensión alimenticia. También, exactamente. Entonces tenemos a toda esa población revuelta. ¿Y qué es lo que pasa? Y lo que se escucha mucho en la calle, que tenemos que dicen es que ahí adentro se hacen peores, ¿verdad? La universidad. Es exactamente la universidad que llaman, que es una escuela, y todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Vengo saliendo de la universidad. ¿Y cómo le fue? ¿Qué se graduó? ¿Maestría en? Maestría en... Sí, pero es... informática. Esperemos que no. Pero eso es una realidad, ¿verdad? Partiendo primero de ese hecho. Entonces, ahí el Ministerio de Justicia, que sería como el encargado de velar por que se cumplan estas penas, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿por qué no tenemos entonces a esas personas separadas para no caer en esa escuela o en esa universidad, ¿verdad? Eso por un lado. Después, dentro de los centros privativos de libertad hay toda una cultura, ¿verdad? Como privado de libertad. Y usted entra y usted tiene que adaptarse a esa cultura. Y dentro de esa cultura hay grupos que son predominantes. Tenemos los grupos de crimen organizado que allá adentro todavía están haciendo su labor, ¿verdad? Entonces también eso se tiene que visualizar. Entonces no es así como muy fácil de nada más llegar y como comentábamos ahora, y voy a estar ahí sin hacer nada, comiendo nada más, ¿verdad? No es así tan fácil. Ahora, eso es, ¿verdad? También otro tema. Las condiciones en las que están esas personas ahí, ¿verdad? Que ahora, si no me equivoco, el gobierno quitó... ya no se les puede dejar dinero en efectivo a los privados de libertad, y el tema de las famosas pulperías tampoco, ¿verdad? Entonces también eso va. Por eso entonces ahora se hacía simpes. No, y de hecho nunca han estado habilitados, pero es todo un tema. Entonces realmente esa persona que vive todo ese calvario, porque al final, ¿verdad? Es una experiencia demasiado desagradable, realmente va a pulir sus habilidades para poder entrar a una sociedad. Y acá quiero también que veamos un tema. Si nosotros como ciudadanos estamos preparados para recibir a estas personas, en el sentido de que vos tenés tu empresa, ¿verdad? Y te llega una persona que tiene un historial o antecedentes penales, si realmente lo vas a recibir o no a trabajar, ¿verdad? Siempre pega en nosotros. Siempre es una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Porque yo me pongo en los pies de los empresarios. Bueno, yo tengo un emprendimiento que hemos hablado. Y puchis, es complicado porque, digamos, yo pregunto, o sea, las preguntas que me hago en mi cabeza es, ¿realmente esta persona, cómo sé yo que yo le quisiera dar la oportunidad, pero no puedo exponer mi negocio? Porque no solamente yo darle la oportunidad a él que me gustaría, pero también estoy exponiéndome y estoy exponiendo a mis clientes, mi reputación para eso. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿O cómo puedo yo medir para poder ayudarle? Porque yo siento que también es un compromiso social. Algunas veces tenemos que jugarnos ese riesgo
pues sí queremos cambiar la sociedad, ¿verdad? Porque al final el cambio de la sociedad lo tenemos que hacer nosotros, no solamente el centro penal, sino que, ok, salís y cómo te ayudo para que no volvás a caer en lo mismo, si es que estás dispuesto, pero cómo yo como empresario podría tener, o qué checklist podría yo tener para poder contratarlo y trabajar con él y darle ese chance. Y es que ahí es un tema como una moneda al aire, ¿verdad? Considero yo, porque sí sé que la Defensa Pública tuvo en su momento un proyecto donde se involucraban empresas privadas para que les diera trabajo a mujeres privadas de libertad. Pero en ese momento donde empiezan a ver los tipos de delitos que se habían cometido, ya la empresa privada dijo, no, o sea, ya yo aquí no me meto. Entonces, ¿hasta dónde realmente queremos como sociedad contribuir para que esas personas puedan reinsertarse? Porque también es muy fácil decir, bueno, salgo y yo como ex privado de libertad quiero hacer las cosas bien, me voy a meter a trabajar, logré un trabajo donde me van a pagar el mínimo 380,000 colones. Pero si yo hago lo que hacía antes, no sé, pensemos en un narcomenudeo, voy a ganarme 3 veces eso en menos de un día. Entonces, ahí también es donde entra y uno dice, no, esa persona, y por supuesto que va a querer más la plata fácil, ¿verdad? Entonces, todo lo que le costó encontrar un trabajo a esa persona, el esfuerzo, el estarse aguantando, no sé, clientes, un jefe que te esté diciendo qué hacer y todo, cuando yo por simplemente trasladar ese paquetito de aquí a allá me puedo ganar lo que me gano en un año, en un día. Entonces ahí también entra esas condiciones que a mí, mi criterio personal es que como sociedad no estamos preparados para también recibir a esas personas que se quieren reinsertar socialmente. Pero ahí yo lo veo complicado. ¿Por qué? Porque yo como empresario, yo hay un límite de dinero que puedo pagar y yo no puedo competir con el narcomenudeo, claro, por ejemplo, sí. ¿Verdad? Yo no puedo llegar y prometerte para que vos te sientas bien saliendo, te voy a ofrecer los 500,000, 600,000, que es lo más que podría acercarse, pero son mensuales. El problema es que yo creo, o sea, es el problema que yo le veo, ¿verdad? ¿Cómo arreglo yo eso en esa persona? Entonces yo creo que a lo interno, mientras está ahí adentro o mientras ya va a empezar su proceso de reinserción, debería haber algún psicólogo o alguna persona que le esté diciendo, bueno, vamos a salir, no va a ser tan fácil con lo que usted se estaba ganando antes, pero el riesgo que te pase algo es muchísimo menor o nulo, ¿verdad? Uh-huh. Porque es que una cosa por otra, pues yo puedo ganarme más, pero el riesgo es mayor aquí, en el narcomenudeo, siguiendo el ejemplo. Ahora, yo no corro ningún riesgo porque yo voy a trabajar en lo legal o en la normalidad, pero ahí voy a ganar menos. Y es que ahí es donde tocas un tema importante, porque igual si nos trasladamos a una persona que no sea privada de libertad, igual el salario va a ser exactamente el mismo, uh-huh. Los 380,000 colones. Entonces ahí es donde entra el problema país, el problema de gobierno también, ¿verdad? Entonces, y ahí son dos puntos importantes. Mencionas psicólogos y demás, ok, está bien, pero tenemos recursos para eso. El Ministerio de Justicia tiene recursos. Entonces no es cuando dijiste gobierno, no es que le estamos tirando al gobierno, es que no es cómo gobernamos el país. Exactamente. Solo para hacer la aclaración. Sí. Ahí es muy importante también, digamos, explicarle a la gente, dentro de las cárceles, sí hay, digamos, hay trabajadores social, hay psicólogos, hay personal interdisciplinario, digamos, que va a estar trabajando con la persona, pero yo ahí sí creo que es muy importante cuando una persona llega, que es el fin de la pena en realidad es educar o darle esas herramientas a la persona que está cumpliendo la pena para que cuando salga sea una persona de bien, por así decirlo, que salga con herramientas para decir, ok, efectivamente lo que yo hice estuvo mal, ahora lo voy a hacer mejor. Entonces, ese es el fin, ¿verdad?, de la pena. Ok, ya la persona está adentro hay psicólogos, trabajadores social, todo este grupo, ¿verdad?, que va a estar atendiendo a las personas, pero en una población
de una cárcel y vos sos solamente 1 o 2 trabajadores social por una cárcel donde, no sé, haya 3,000 personas, ¿de cuántas veces vas a tener esa sesión con el trabajador social? Yo más o menos ahí pude investigar un poco porque ese tema, digamos, cómo se maneja la cárcel y todo, no lo maneja uno a fondo, pero sí hay diferentes programas, pero también es voluntario. Entonces vamos a ver, si vos sos privado de libertad y yo te digo, hoy tenemos cita y yo soy tu trabajador social, tu psicólogo o inclusive un asesor legal dentro de la cárcel que te puede decir, mira, esto lo hiciste por esto y pasó por esto. O sea, te explico el por qué, ¿verdad? Porque tal vez no tuviste una defensa que te explicara por qué terminaste ahí, ¿verdad? Hace tiempo escuché un podcast donde un privado de libertad contaba su historia. Y cuando yo lo escuchaba con la persona que lo entrevistaba, ok, fue muy fea la historia, digamos, de cómo él pasó la experiencia, ¿verdad? Pero mi pregunta, yo me iba a la parte legal. Yo digo, pero ¿por qué abreviaste? Si eras inocente, porque supuestamente era inocente. Y sí digo supuestamente porque yo, desde mi vista como abogado, yo digo, no, sabes, si usted es inocente, vamos a luchar por esa inocencia, ¿verdad? Y hay que demostrarla. Pero entonces, ¿por qué abreviaste? Por miedo de ir a una audiencia, por ir al juicio, ¿verdad? ¿Por qué llegaste a ese acuerdo? Yo siento que ahí fue una mala asesoría, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba, lo escuché hasta 2 veces ese podcast y yo decía, no me cabe, o sea, no me cabe. Esa persona ingresó y se desarrolló y logró y salir y ser una persona de bien, ¿verdad? Porque vamos a ver, fue un error estar en el lugar en el lugar equivocado. En el lugar equivocado, en el momento equivocado también, ¿verdad? Entonces, todo ese tema hay que verlo. Entonces, dentro de la cárcel, sí, yo me puse a investigar, sí hay ciertos departamentos que van a colaborar para que usted cumpla el fin de la pena, pero si usted no se quiere educar, tampoco lo pueden obligar, ¿verdad? Como dice usted, mejor aprendo de Carlos, que está conmigo en el ámbito o en la celda, y aprendo la experiencia de él en X, Y, Z, artesanal, ¿verdad? Que afuera me va a dejar mucho dinero cuando salga. Que era importante repasar lo de la mitad de la pena. Entonces, la persona está ahí, también tiene que poner de su parte. Y obviamente, y cuando ya salís, desde mi criterio personal, puedes emprender, buscar la forma, pero siempre y cuando te eduques, ¿verdad? Y querrás dar ese granito de arena a la sociedad. La hoja de delincuencia se limpia en algún momento, nunca se va a limpiar. Sí se llega a limpiar. O sea, que lo que yo hice hace 20 años se podría eliminar. Sí, se puede eliminar, sí, correcto. Sí, ahí Adri toca un tema bastante importante, ¿verdad? Las diferentes herramientas que sí existen, pero el tema de la voluntariedad. Entonces, si realmente esa persona se quiere reinsertar socialmente, ¿verdad? Bueno, en este caso, la historia que a mí me llegó, esa persona sí quería, entonces trató de hacer todo lo que estaba a su alcance para cumplir con esos programas y todo, y así es como logra entonces la mitad de la pena, cuando se cumple la mitad de la pena, someterse a un proceso donde se valoran con psicólogos y diferentes directivos para ver si esa persona realmente cumple con esos requisitos para poderle dar ese beneficio, ¿verdad? Que sea que no haya sido reincidente, el comportamiento que tuvo dentro y la cantidad de tiempo que ya ha cumplido la pena. Entonces, si esa persona cumple eso, se le puede, bueno, y si el delito también lo permite, se le puede dar ese beneficio. Pero muchas personas dicen, ¿y para qué se les da ese beneficio? Que se pudran, que eso, que lo otro. Y se nos olvida que somos un Estado democrático, que tenemos derechos fundamentales y derechos humanos y que tenemos que velar por eso. Que no podemos hacer nada más como Bukele, ¿verdad? Que se hizo una mega cárcel y metió ahí a todo el mundo, lesionando un montón de derechos. No lo podemos hacer. Sí, sí, yo estoy a favor. No, y hay muchas personas que están a favor, pero se nos olvida la diferencia de que nosotros, y aparte nosotros como país,
que nosotros velamos por los derechos de las personas, ¿verdad? Entonces, por lo menos de tener esas condiciones mínimas, ¿verdad? Dentro de un centro penitenciario y que eso nos ayude. Existen montones de programas. Hablemos de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un programa que se puede dar mientras usted está cumpliendo su pena porque tal vez tenés un problema de adicciones, de consumo, y por eso fue que cometiste el delito. Entonces, la justicia restaurativa te trae un programa donde vas a realizar una reparación del daño, vas a reconocer el error que cometiste, vas a tener todo un acompañamiento clínico y profesional para poder superar esa adicción y entonces que realmente cuando salgas de la cárcel puedas reinsertarte socialmente. Pero ¿cuántos casos pasan esos en realidad, verdad? Y vuelvo al mismo, a lo que a mí me generó esa situación. Si nosotros estamos dispuestos, así como esa persona se sometió al programa, tuvo rehabilitación, superó las adicciones y aún así nosotros lo vamos a acoger como sociedad con las mismas condiciones, ¿verdad? Como si fuera cualquier otra persona, o vamos a seguir metiendo el dedo en la llaga del error que se cometió. Ahí es donde yo siento que está el tema, ¿verdad? Sí, claro. De reinsertarse. Pero eso, digamos, ahí, para hacer paréntesis, no es que estén a favor ni en contra de Bukele, tengo mis comentarios. Hay cosas que le gustan, hay cosas que no. Sí, exactamente. Sí. Cosas que me parecen y cosas que no. Pero volviendo al tema principal, creo que debería, tal vez, no sé si es el Estado o dónde tenemos que trabajarlo para que estas personas pasen por un proceso o no sé, como tal vez el colegio como un colegio técnico que te saca preparado y con ¿cómo es que se llama? Con una especialidad con una especialidad, pero también ya tienes al menos 6 meses de experiencia de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si hubiera algún programa donde dice, bueno, estos que creemos que estamos listos, los teníamos en un trabajo que estaban trabajando durante 6 meses, los monitoreamos o 1 año, lo que se considere, algún experto sabrá mejor que yo, y después de ahí le dicen, tenemos que queremos reinsertar, esta persona que queremos reinsertar tiene 1 año de trabajo, ya ha estado trabajando con salario X o Y o mínimo, ¿verdad? O lo que sea, y ya está preparado para trabajar en otros trabajos. Yo creo que tal vez eso le ayudaría a la empresa a por lo menos entrevistar al patrono anterior y decir, ¿cómo estamos? ¿Puedo pedir una referencia? Sí, es que inclusive, bueno, vamos a ver si existen esos programas donde he escuchado que hacen muebles. Recuerdo uno hace muchos años cuando era bombero, ¿verdad? Me tocó ir a una de las cárceles en Cartago, que es como de mínima seguridad, recuerdo que se llama Cocorí. Y entonces cuando nos dieron el recorrido por un tema de riesgo, se llamaba así, que usted va, conoce el lugar por si llega a pasar algo, usted ubicarse en el sitio. Recuerdo caminar por ahí y entrar a un tipo de taller. Y tengo entendido que es una de las cárceles de mínima seguridad, de mucha confianza, y ahí tenían, inclusive usaban herramientas porque lo que usaban era cuero. Y hacían unos bolsos. Y esos bolsos de la persona que visita los recogía y los llevaba a un puesto. Y creo, o sea, tendría que ponerme a buscar porque recuerdo, fue hace mucho, recuerdo que inclusive nos dijeron que los vendían en los aeropuertos. Entonces imagínate, la persona está cumpliendo la pena y ya tiene su emprendimiento. No sé qué habrá pasado, ahora me voy a dar la tarea de buscarlo porque sí sería interesante si el emprendimiento continuó, ¿verdad? Y al rato la billetera suya o la mía que andamos ahorita o la cartera de Mari, puede ser que la hayan hecho ellos, ¿verdad? Porque también recuerdo mucho la gente que hacía los muebles, los pupitres para colegios. Entonces tal vez ahí es la propuesta tal vez de que el empresario grande, ¿verdad? Coloque tal vez su batería ahí o su estación de servicio, por así decirlo, cerca de una cárcel, ¿verdad? Podría ser un buen proyecto, pienso yo, y como el famoso, pongámoslas a trabajar, a hacer calles y todo, pero es que la gente a veces dice, es muy fácil decirlo, pero dice, sacas a 100
¿Y cómo los monitoreas? Los cuidados, o sea, es que también... Exactamente, y ahí vuelvo a mi tema, yo creo que lo he tocado en todos los episodios, el tema de los recursos, ¿verdad? El tema de monetario para poder apoyar a las instituciones. Sin la plata no se mueve el país. Sí, es que vamos a ver, por eso yo digo, hay que abrir mucho la mente en el sentido de que, ok, sí, es mi opinión ahorita personal, pero ¿qué pasa si fuera al revés? Yo a veces digo, ¿qué pasa? Sí, es cierto, el bichillo que hablábamos aquel día, es que les decimos bichillo, que el caco, pero ¿qué pasa si es un familiar tuyo el que cometió el error? Vamos a ver, yo sé que hay gente que se dedica a robar, a vender droga, etcétera, etcétera, pero yo a veces pienso más en los delitos como por error, ¿verdad? El culposo, el famoso delito culposo donde lo hiciste sin la intención de hacerlo, ¿verdad? Fue por simplemente la falta del deber de cuidado, es la famosa palabra, ¿verdad? Por la necesidad de un momento ahí específico, como lo hablamos en los podcasts anteriores, el que presta su cuenta para que le transfieran una plata y porque me iban a pagar ganarse algo. Porque me iban a pagar 100,000 pesos y tal vez 100,000 pesos yo lo iba a pagar en una deuda que tenía ahí que me estaba urgiendo. Sí, el gota a gota que te están pagando, hasta el gota a gota es el que te dice, ¿querés saldar la deuda? Deme la tarjeta un toquecito. Sí, exactamente. Entonces hay que analizar un montón de cosas y yo lo que pienso es, vuelvo a lo mismo, sentado allá adentro, dice la canción del Rookie, él le canta así, le canta a la mamá, yo, pucha, debe ser bastante feo. Y uno que las conoce adentro por diferentes temas de oportunidades que doy gracias a Dios por haberlas tenido laboralmente, ¿verdad? Que me dio mucha experiencia y valoro mucho esa experiencia que tuve en estos trabajos, porque son cosas que a veces la gente no sabe. Digamos, como vos, yo ahora tal vez vamos a ver si subimos unas fotos que tengo yo de dentro de la cárcel o en Google salen también, es muy fácil buscarlas. No es un lugar bonito. Entonces, hay que pensar en eso, en esa persona cuando sale el papá, el primo, el tío. Toda una familia que se vio impactada por esa situación. Sí, hay que analizar en la posición en la que estuvimos y, ok, digamos, dejemos al criminal profesional, ¿verdad? Y dejemos a la persona que tiene que ir, aunque sea 6 años ahí, bueno, que cumpliría 6 años y 3 meses, ¿verdad? Que ahora Mari lo explique, 6 años y 3 meses y los vas a tener que pasar ahí por un error, ¿verdad? Hay que entender que esa persona cuando salga ahí, ¿qué le espera? Y es que eso es un tema importante y no sé si Carlos lo conoce. Esas personas indiciadas que están en prisión preventiva, como todavía no se sabe si sos o no sos culpable o si vas a estar o no vas a estar sentenciado, entonces no te pueden meter en todos esos programas que son de reinserción social porque de cierta forma te estaríamos lesionando el principio de inocencia, porque entonces ya te estaríamos tratando, exactamente. Entonces, imaginemos a todas esas personas que entonces están en esa condición, que no pueden ni siquiera recibir el programa, pero están ahí en la universidad. ¿Y hay alguna forma de que entren al programa sin decir que son culpables? Actualmente no lo tenemos. Y también es eso, a nivel de ley o a nivel de... Exactamente, a nivel de reglamentos y de la ley penitenciaria. Y habría una situación también muy importante. Entonces tenemos un proyecto de reforma. Ajá, podríamos pensar en eso. La tarea suya que usted tiene, es que para los que no saben, Carlos ya está estudiando Derecho y todo. Entonces imagínense, experto en ciberseguridad y abogado, ojalá. Futura tesis. 3 podcasts con ustedes y ya estoy estudiando. No, buenísimo. Sí, y el otro tema es que lastimosamente también a veces se utiliza la prisión preventiva como lo primero. ¿Por qué? Porque también a veces hasta el pueblo quiere que todo el mundo vaya a prisión preventiva. Sí, porque no queremos que se vaya el posible candidato culpable, ¿verdad? Que someta al proceso. Pero debería de ser completamente la excepción. O sea, deberían de ser menos las personas que estén ahí. Entonces, ¿verdad? Ahí entra todo un tema ético. Todavía no he llegado a ese curso yo de tener tanta paciencia. Que uno dice, bueno, ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Debería estar ahí o no debería estar ahí? Bueno, yo lo veo, y yo supongo que la gente lo ve igual. Yo lo veo desde el punto de vista del riesgo, ¿verdad? Si la persona sí realmente es culpable, ¿por qué va a someterse al proceso pudiendo irse? Entonces el riesgo es mucho si la persona es culpable. Si la persona no es culpable, digamos, si fuera, yo me pongo los zapatos de esa persona. Yo no soy culpable. Yo me someto al proceso. Yo no me voy a ir. Me pueden poner casa por cárcel por mientras o no sé, ir a firmar cada 15 días para que no me metan ahí. Porque
Pero y vuelvo a lo mismo. Y si su abogado que usted contactó le dice, abrevie, ¿qué hace usted? Y probablemente le haga caso a mi abogado porque me está asesorando, ¿verdad? Pero no, yo insisto, cuando yo vi eso, yo decía, no, pero bueno, ser, o sea, no puede ser. Es que todavía no he cometido el delito como para ver si puedo abreviar. Pero si usted me dice, no, es que yo soy inocente, o sea, yo no estaba ahí, imagínese. Pero es lo que pienso yo, ¿verdad? Y yo me pongo los pies, digamos, en los zapatos, pero no, yo me pongo los zapatos, decir, ok, yo cometí el delito o me están culpando a mí un delito que yo no cometí, yo no tengo problema en ponerme en someterse al proceso. Pero no me vas a meter ahí porque yo estoy colaborando para que usted me va a someter ahí. Pero esa misma mentalidad, una persona que sí es culpable, yo pues psicológicamente puedo decir, me los voy a bailar. Yo voy a decir, no, sí, yo me someto, tranquilos, yo no fui. Y jala. Y en la primera que vuelven a ver por otro lado, ya me fui. Entonces, ese es un riesgo muy grande que la sociedad por eso quiere a todo el mundo en prisión preventiva. Como el TikTok de un abogado, eso sucedió en otro país, esperemos. Que se ve que es demasiado probable que vayan a dejar a su cliente privado de libertad y entonces le dice, pida permiso para ir al baño y ese baño, ¿verdad? Váyase. Sí. Porque eso yo lo vi en Los Simpsons. Sí. Pero bueno, para ir finalizando, era un tema, ¿verdad? Que se quería poner sobre la mesa, básicamente para cuestionarnos, ¿verdad? Si realmente como sociedad estamos preparados para recibir a una persona que quiere reinsertarse y lastimosamente reconocer y poner sobre la mesa también el tema de que como sociedad, no sociedad, sino como instituciones, tampoco estamos preparados, aunque quisiéramos, porque obviamente no voy a menospreciar toda la labor que se hace en el Ministerio de Justicia. Se quisiera hacer más, pero lastimosamente no se puede, ¿verdad? Sí. Porque tenemos ahí una limitante bastante importante. Entonces, ¿cómo realmente vamos a recibir a estas personas y dejar tal vez de estar estigmatizando y retomando un poco lo que hablábamos al inicio, de no estar comentando así de buenas a primeras en las redes sociales sin conocer el trasfondo realmente de ese caso, de esa persona en específico? Es que el problema de las redes sociales es que antes probablemente había chismes y salía de la prisión por cumplir la pena. Solo el barrio. Solo el barrio se da cuenta, exactamente. Entonces ustedes simplemente dicen, ya no voy al barrio y ya. O qué raro, se perdió Carlos, Carlos, ¿qué se habrá hecho? Y aparece 6 años y 3 meses después. Y probablemente la gente del barrio sepa y hasta que lo liberaron y todo. Y usted simplemente dice, no, pero ¿para qué me voy a meter donde me van a juzgar? Mejor me voy para San Carlos, o me voy para Limón, o me voy para cualquier otro lado largo de mi barrio y hago mi vida. Eso era antes. Inicio de cero. Exacto, pero es que ahora con las redes sociales... De las redes sociales tenés a tus vecinos en tu celular. Exacamente. Sí, ahora pues podemos hacer a la gente que está cerca. Eso es otro podcast. Sí, no, le decía así el ciberbullying. Bueno, pero anoten. El que sigue. Entonces, ese para mí, digamos, es un problema, digamos, que hay que abordarle ahí a los privados de libertad que van a cumplir pena, que se alejen de ciertas cosas que podrían afectarles mentalmente, ¿verdad? Porque, como decía al inicio, somos muy ligeros de juzgar. Claro. Entonces, en conclusión, ¿qué le decimos a las empresas que tienen presupuestos, que pueden ir a preguntar y participar de los programas de reinserción para que ellos también ayuden a reinsertar? Eso sería genial. Sí, yo siento que más que hoy llegar a una conclusión, más bien se pone sobre la mesa la idea, ¿verdad? Y sería darnos nosotros la tarea, o si alguna persona lo ve y tiene algún contacto, porque nosotros no lo tenemos, del Ministerio de Justicia y Paz, para que venga acá, nos cuente un poco de cómo es el proceso, ¿verdad? Que obviamente nosotros lo sabemos de una manera como básica o para asesorar, pero que nos cuente desde la trinchera, ¿verdad? Cómo sería el día a día, sería interesante. Nos vamos a dar a la tarea a tratar de conseguir ese invitado para que aclare este tipo de cosas, porque sí, digamos, ahorita estamos tirando la idea a la mesa, se abordan muchas cosas, pero siempre va a quedar algo ahí y me parece que es algo totalmente de país, ¿verdad? Y de cómo somos como personas.
porque ¿quiénes somos para juzgar, verdad? Yo insisto nuevamente, creo que todos tenemos que ponernos en los zapatos. Me acuerdo que en el Poder Judicial siempre había un rótulo que decía póngase en los zapatos. Por eso uno como cliente, como dueño, como empresario, como patrono, siempre tiene que ver las dos caras de la moneda. Como jefe, ¿verdad? Si quieres ser un líder, saber cómo está tu personal y viceversa. También uno como empleado o los empleados tienen que entender que los jefes y todos tienen diferentes responsabilidades. Por eso creo que abarca un tema bastante importante y bueno, en parte creo, y María, nos vamos a dar a la tarea de ver quién podemos traer por acá para que dé un aporte más, porque la idea de esto es siempre enseñar un poquito. Así es. Y bueno, agradecer a Carlos por acompañarnos acá. Bueno, agradecer ya no, porque ya es parte de nosotros. Casa, sí. Yo voy aquí tomando nota. Pero bueno, cumplimos con la idea, ¿verdad? De tratar de poner este tema acá y no estigmatizarlo, tal vez no tapar el sol con un dedo, porque es algo que realmente existe. Y, perdón, algo muy rápido, porque no lo dijimos. O sea, ¿por qué yo dije ahora 6 años y 3 meses y por qué 6 años no vas a la cárcel, verdad? Eso es un tema que hay que dejárselos muy claros a todos, porque lo dije como un par de veces. Entonces, más o menos en resumen, si usted se abrevia o va a un juicio y le ponen 6 años, tiene beneficios, ¿verdad? Para cumplir la pena, pero si le ponen 6 años y 3 meses, tienes que ir a poner un pie a la cárcel por lo menos un tiempo hasta que se realice el proceso para que puedas tener esos beneficios. Así es. Bueno, eso sería todo en este episodio. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden seguirnos, darle like, campanita de notificaciones, comentar. Recuerden que acá no tenemos bandos, ¿verdad? No somos ni el lado de los buenos ni el lado de los malos. Simplemente tiramos temas que pueden ser cuestionantes y controversias, ¿verdad? Dentro de nuestra sociedad. Y nada, muchas gracias. Y esto es gracias a Legal Coach CR. Pura vida.